Buenas tardes, chicos. Me presento, mi nombre es María Helen Álvarez. Este semestre voy a ser su auxiliar. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Chicos, Sí. ¿sí? Si alguno de sus compañeros quiere entrar, por favor me dicen. Ya. Vamos a comenzar con la clase 1, la materia estadística, probabilidad y estadística. Bueno, primero les voy a explicar un poco de conceptos, los conceptos más relevantes que utiliza la ingeniera, porque en algunos semestres la ingeniera lleva 50% teoría y 50% ejercicios, es decir, 50% de la nota vale la teoría y 50 ejercicios. El anterior semestre no hubo esta modalidad, pero usualmente lo hace. Ya, comencemos. ¿Qué es estadística? La estadística es un modelo matemático que por medio de los cuales se puede recolectar información, organizarla, tabularla y a la vez procesar y analizar datos de un conjunto de elementos como ser animales o personas que poseen una característica determinada. Ahora, algo que tenemos que conocer es la división de la estadística. La división de la estadística se divide en estadística descriptiva, estadística inferencial y la toma de decisiones. Ahora, ¿pero qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es aquella que se encarga de la recolección, es decir, la clasificación de los datos y además es representarla en tablas de distribución de frecuencia, que pueden ser datos tabulados o no tabulados, y se limita a analizar y describir los datos. Ahora, ¿qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial nos permite generalizar la información obtenida de una muestra, es decir, es en conclusión de la muestra. Ahora, la toma de decisiones nos permite tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Vamos por la siguiente. Ahora, tenemos que conocer que la población, ¿qué es la población? La población es el estudio de la totalidad de individuos. Ahora, la población se subdivide en un censo. El censo es aquello que nos permite la recolección de información que abarca las poblaciones y además el censo tiene parámetros que describen las características de una población. Es decir, la población va de la mano del censo y el censo va de la mano del parámetro. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población. Ahora, la muestra va de la mano con el muestreo, que el muestreo nos permite recopilar datos que abarca una parte de la población. Y el muestreo va de la mano de un estadígrafo, que el estadígrafo nos permite describir las características de una muestra. Ahora, tenemos que describir qué es una variable, pero las variables en estadística tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas, que a la vez las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas y las variables cualitativas se dividen en ordinal y nominal. Ahora, ¿pero qué es una variable cuantitativa discreta? La variable cuantitativa discreta, para definirlo súper sencillo, toman valores enteros, simplemente eso. Y las variables cuantitativas continuas toman valores en un rango dado, es decir, toman valores con decimales. Ahora, para hacerlo más entendible, una variable discreta es como decir el número de hermanos. Nosotros no podemos tener 1,5 hermanos, nosotros tenemos 1, 2 o 3. Ahora, las variables continuas son lo mismo, toman valores decimales. La temperatura puede tener 18,5 grados, 19,5, toma valores decimales. Ahora, las variables cualitativas pueden ser ordinales y nominales. Las ordinales tienden a ser ordenado de menos a más y las nominales se definen por categorías o número de observaciones. En este cuadro lo vamos a poder apreciar. Tenemos las variables discretas, continuas, nominales y ordinales. Acá les puedo dejar una tabla para que puedan observarla. Y como les digo, si la ingeniera les llega a dar examen, usualmente pregunta esto. Vamos por el siguiente. Ahora,
Pasos para la construcción de una tabla de distribución de frecuencia para datos continuos. Voy a verificar si sus compañeros están. No hay nadie más. Yo creo que nadie más. Continúo. Ahora, pasos para la construcción de una tabla de distribución de frecuencias para datos continuos. A ver, espera un momento. Para datos continuos. Tenemos que saber que nosotros a la hora de construir una tabla de distribución de frecuencia trabajamos con datos continuos, es decir, con una tabla de distribución de frecuencia con datos ya tabulados, discretos y también datos tabulados continuos. Ahora, pero vamos a trabajar con una construcción de una tabla para datos tabulados continuos. Es decir, lo primero que tenemos que saber acá es, lo primero que tenemos que realizar, es determinar el rango de la variable. Ahora, ¿pero qué es el rango? El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Ahora, como segundo paso sería determinar el número de clase, el número de la clase que es representado por la letra M, y tenemos que tomar algo muy en cuenta, que siempre debe ser un valor entero. Ahora, lo podemos hallar de las dos formas, donde la clase es igual a la raíz de n. Pero, ¿qué es n? N es la frecuencia absoluta o el número total de datos. Y dice siempre que el número total de datos o la frecuencia absoluta sea mayor a 25. Pero otra forma, esta fórmula no tiene ninguna restricción, donde la clase es igual a 1 más 3,22 logaritmo de 10 por el número total de datos o la frecuencia absoluta. Ahora, como tercer paso, tenemos que determinar la amplitud de la clase. Ahora, la amplitud de la clase es el rango dividido entre la clase. Ahora, acá hay un mensaje. Si es un valor decimal, se debe redondear al superior, aunque no necesariamente debe ser entero. Es decir, que la amplitud nosotros lo podemos trabajar como sea más conveniente para nosotros. Es decir, si ustedes quieren trabajarlos con números enteros, que yo creo que la mayoría va a querer por la comodidad del ejercicio, ustedes lo trabajan con número entero. Pero si ustedes quieren trabajar con números decimales, tampoco no hay ningún problema, simplemente es para la comodidad de cada persona. Ahora, acá es como cuarto paso, determinar los intervalos de la clase, es decir, nosotros a la hora de realizar una tabla de distribución de frecuencia vamos a contar con un intervalo mínimo y con un intervalo máximo, pero en este caso ahorita se los explico. Vamos a realizar el ejemplo. Perdón un momento. Vamos a ver si... Bien. Yo creo que nadie más. Sigo. Ahora, como les dije, nosotros contamos con tablas de distribución de frecuencia con datos discretos y con datos continuos. Ahora, veamos el siguiente ejercicio. Dice, se ha registrado el número de hermanos de los estudiantes de estadística y se pide organizar estos datos en una tabla de distribución de frecuencia. Ahora, lo primero, el inciso A nos pide calcular el rango. El inciso B nos pide calcular la media. El inciso C, la mediana, y el inciso D, la moda. Ahora, primero tenemos que determinar el rango, pero ya sabemos cómo se determina el rango. Perdón, me pasé mucho. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahora, ¿cuánto sería nuestro valor máximo? Nuestro valor máximo en estos datos dispersos, el valor máximo es 6. Y ahora, el valor mínimo, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, 6 menos 0 sigue siendo 6. Es decir, que nuestro rango va a ser igual a 6. Ahora, como son datos discretos, ustedes
si gustan, pueden realizar la clase y pueden sacar los intervalos, como pueden determinar el número de clase y pueden determinar la amplitud, pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes pueden realizar directamente esta tabla copiando cada uno de los valores, pero les enseño que se puede. Es decir, el número total de datos es 40, es decir, los datos dispersos o desordenados que tenemos acá son 40. Raíz cuadrada de 40, ¿cuánto es? ¿Alguien me ayuda? Por favor, me gustaría que saquen sus calculadoras. Ya, 6,32. 6,32, pero nos dice algo a la hora de realizar esto. Nos dice que siempre es un valor entero. Redondean al que más se aproxime. En estadística, ustedes si tienen 2,1, 2,2, ustedes me redondean al próximo, es decir, acá sería 7. Ahora, ya tenemos el rango y tenemos la clase, es decir, rango 6 sobre 7 dividido entre 7, ¿cuánto nos da? Nos da 0,85, pero ya les dije, redondean o si quieren para más comodidad, yo le pondría 1, y es lo que estamos haciendo acá. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, vamos a armar la tabla. En este caso vamos a contar con la frecuencia absoluta. Tenemos que rellenar esta tabla, estos cuadritos. ¿Cuántas veces tenemos 0? Cuentan 1, 2, 2 y 3. Es decir, tenemos 3 ceros. 3 veces 0 y colocamos acá el 3. Ahora, ¿cuántas veces tenemos 1? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 veces se repite el número 1. Ustedes colocan el número 9. Ahora, ¿cuántas veces se repite el número 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 veces se repite el número 2. Ahora van y buscan el número 3. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 1, 2, 3 y 4. 4 veces se repite el número 3. Ahora, ¿cuántas veces se repite el número 4? 1, 2, 3, 4. Igual, 4 veces se repite el número 4. ¿Cuántas veces se repite el número 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces se repite el número 5. Ahora, ¿cuántas veces se repite el número 6? 1 y 2, simplemente 2 veces. Ahora, ¿cómo sabemos que los datos que encontramos están bien? Es decir, la sumatoria de todo esto nos tiene que dar igual al número total de datos, que no los especifica el problema, o no los tendría que especificar, o simplemente ustedes los suman todos estos datos, que es igual a 40. Ahora, simplemente ustedes suman 3 más 9 más 11 más 4 más 4 más 7 y más 2, nos tiene que dar igual un número total de 40. Si alguien me lo pudiera confirmar, por favor, se los agradecería. Ya, bueno, sigamos. Ahora, ¿ustedes qué dirán? ¿Cómo se llaman o cómo identifico cada uno? Esto de acá ya les dije, se los mencioné que es la frecuencia absoluta, n sub i. Ahora, n mayúscula sub i es la frecuencia acumulada menor. N sub i con el asterisco es la frecuencia acumulada mayor. H sub i representa la frecuencia relativa. H mayúscula sub i representa la frecuencia relativa menor y H sub i asterisco representa la frecuencia relativa mayor. Ahora, ¿cómo rellenamos la tabla? Simplemente la frecuencia acumulada menor, comenzamos así. Como ven esta flechita, ustedes suman para abajo, es decir,
ustedes comienzan. Repiten el 3, dicen 3 más 9, que sería 12, más 11, 23, más 4, 27, más 4, 31, más 7, 38 y más 2, 40. Ahí podemos observar que el número total de datos igual es 40. Acá nos sale. Ahora, ¿cómo realizo la frecuencia acumulada mayor? Es lo mismo la sumatoria, pero ustedes suman para arriba. Es decir, comienzan desde abajo, desde la última fila y dicen, comienzan con el 2, repiten el 2, 2 más 7 es 9, 9 más 4 es 13, 13 más 4 es 17, 17 más 11 es 28, 28 más 9 es 37 y 37 más 3 es 40. Ya tenemos las dos filas, las dos columnas. Ahora tenemos que hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa simplemente consiste en la frecuencia absoluta en la posición 1 dividirlo entre 40, es decir, 3 dividido entre 40. Y así sucesivamente. 9 dividido entre 40. 11 dividido entre 40. 4 dividido entre 40. Y ustedes dirán, ¿es necesario dejarlo así como fracción? Ustedes si quieren lo pueden trabajar con números decimales. Ahorita les sigo explicando. 4 dividido entre 40. 7 dividido entre 40 y 2 dividido entre 40. Ya les explico. Ustedes lo pueden trabajar así con una fracción y acuérdense que la sumatoria de la frecuencia relativa es igual a 1. Eso siempre, y tienen que especificar que la sumatoria de la frecuencia relativa debe ser igual a 1. Ahora, si ustedes lo trabajan con números decimales, la sumatoria de cada una de las casillas, de cada una de las filas, les tiene que dar igual a 1. Así que es más facilidad trabajarlo con una fracción, pero es como ustedes gusten. Ahora, la frecuencia relativa menor, ustedes, esto de acá va a ser igual a esto, pero cada uno lo tienen que dividir entre 40. Es decir, ustedes se tienen que fijar que sería 3 dividido entre 40, ahora manejan este 12. 12 dividido entre 40, o sea, es decir, la frecuencia acumulada menor en la posición número 3 dividido entre el número total de datos, que en este caso sería 23 dividido entre 40, 27 dividido entre 40, 31 dividido entre 40, 38 dividido entre 40, y ya sabemos que 40 dividido entre 40 nos da 1. Ahora vamos por el siguiente. 2 dividido entre 40, es lo mismo. La frecuencia acumulada mayor, es decir, este 40, les voy a representar por este, la frecuencia acumulada mayor en la posición número 1 es igual a la frecuencia acumulada mayor en la posición número 1 dividido entre el número total de datos, es decir, 40 dividido entre 40 es igual a 1. 37 dividido entre 40, 28 dividido entre 40, 17 dividido entre 40, 13 dividido entre 40 y 9 dividido entre 40. Y ya estaría realizada su tabla de distribución de frecuencia. Pero si se dan cuenta, el problema no les especifica o no les dice eso, no les está pidiendo eso. Pero ustedes necesariamente tienen que realizarla para determinar la media, la mediana y la moda. Ahora, vamos a realizar eso. Acá tenemos calcular la media. La media es igual a número total de datos, es decir, n sub i, es decir, la frecuencia absoluta en la posición número 1
por la marca de clase. En este caso nosotros estamos trabajando con datos discretos, es decir, que no contamos con una marca de clase, pero contamos con nuestros intervalos, que en este caso son números ya definidos, dividido entre el número total de datos. Ahorita les explico. Ahora, es decir, n sub i por y sub i. Esta de acá es la marca de clase. Nosotros esta marca de clase en una tabla de distribución continua lo trabajamos de distinta manera, pero en este caso ustedes hacen lo siguiente: multiplican 3 por 0, ¿cuánto se hace? 0. 1 por 9, 9. Me ayudan 2 por 11, ay, perdón, 2 por 11, 22. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. 5 por 7, 35. Y 6 por 2, 12. Ahora, necesariamente necesitamos saber la sumatoria. ¿Me pueden ayudar, por favor? 0 más 9 más 22 más 12 más 16 más 35 y más 12. 106. ¿Me corrigen, por favor? 106. Dividido entre nuestro número total de datos o nuestra frecuencia absoluta total. ¿Y cuánto es eso? Es 40. Ya teníamos ese dato. 106 dividido entre 40 nos da un total de 2,65. Ahora, ustedes como opción pueden escribir que en este caso nos está diciendo el ejercicio que se ha registrado el número de hermanos de los estudiantes. Así que ustedes dicen 2,65 es el número de hermanos promedio de los estudiantes. Esto es muy importante, siempre tienen que especificar promedio. Perdón, vamos a poner control. Promedio. Ahora, ya tenemos el inciso B resuelto. Ahora, ¿cómo resolvemos el inciso C? Calcular la media. Para calcular la media tenemos que saber algo, que nuestro número total de datos lo tenemos necesariamente que dividir entre 2, es decir, 40. Ustedes el número 40 lo tienen que dividir entre 2, que en este caso va a ser igual a 20. Ahora, en la tabla de distribución de frecuencia, ustedes tienen que irse a la frecuencia acumulada menor. Se van a la frecuencia acumulada menor y dicen 3 es mayor que 20, no. 12 es mayor que 20, no. 23 es mayor que 20, sí. Ustedes tienen que buscar un dato que se encuentre entre los dos, es decir, entre ese rango. Entre 12 y 23 se encuentra el número 20. Y van y lo escriben para explicarles mejor. Ya lo tengo acá. 20. Si se dieron cuenta, nj-1, en este caso le vamos a llamar al número 12. nj-1. Si pueden ver acá, nj-1 nosotros llamamos al dato menor, que en este caso es 12. Y anotamos el 12. Ahora, nj es el dato superior a 20. El dato superior a 20 es 23. Me anotan al 23. Como 20 no es igual a 12, ustedes automáticamente dicen que la media va a estar en la fila del dato número 23. Es decir, si en este caso nuestra mediana, es decir, nuestro número total de datos dividido entre 2, acá tuviéramos un dato igual a 20, ustedes dicen que su mediana es 1. Pero
como nos dice que nuestro dato no es igual a nj-1, nosotros tomamos la mediana como 2, es decir, nuestra mediana es igual a 2. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda con respecto a la mediana? Chicos, ya, continúo. Por favor, si tienen alguna duda, me dicen simplemente. Ahora, acá podemos especificar que la mediana m igual a 2 es el registro de hermanos de los estudiantes que se encuentran justo en el medio de la distribución. Ahora, vamos a calcular la moda. La moda, para entenderlo así, es el valor que más se repite, es el dato que más se repite en nuestra frecuencia absoluta. El dato que más se repite es el número 11, en este caso es 2, es decir, en nuestra frecuencia absoluta 11 veces se repite el número 2, en este caso nuestra moda va a ser igual a 2. Va a ser igual a 2. Y simplemente colocamos, es el registro de hermanos de los estudiantes que más se repite. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo sé que mi mediana, mi media y mi moda están bien? Ustedes se van a dar cuenta que acá hay una similitud, 2,65, acá hay 2 y acá igual hay 2. De esa forma ustedes se van a poder dar cuenta que van yendo bien. Ahora vamos por el siguiente. Dice, este ejercicio es una organización de datos continuos. Ahora, dice, en una sección de la asignatura de probabilidad y estadística, la distribución de las calificaciones es de 66 alumnos. Calcular, el inciso A dice interpretar la frecuencia absoluta en la posición número 3, la frecuencia acumulada menor en la posición 3, la frecuencia relativa en la posición 2, la frecuencia relativa mayor en la posición 4 y la marca de clase. Ahora, el inciso B nos pide calcular el número de estudiantes que obtuvieron una calificación menores a 51. El inciso C dice calcular el número de estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 51 y 85. Ahora, el inciso D nos pide calcular la media, calcular la mediana, calcular la moda. El inciso E nos pide comente sobre la simetría y justifique, y la F nos dice represente mediante el gráfico de ojiva mayor y menor. Ahora, si se dan cuenta, nos da una tabla. Al darnos una tabla, tenemos que completar la tabla de distribución de frecuencias, pero en este caso, como les dije, acá tenemos datos continuos, ya tenemos intervalos. Ya nos los especifica. Ahora, acá pueden colocar intervalos o como ustedes gusten. Ahora, ¿cómo se saca la marca de clase? Esta Y es la marca de clase. La marca de clase Y va a ser igual a la sumatoria del límite inferior, más la sumatoria del límite superior. Todo esto lo dividen entre 2. No sé si me dejo entender, ahorita les explico. Es decir, ustedes suman 0 más 20 y lo dividen entre 2, ¿cuánto es? 10. 20 más 40 dividido entre 2, 30. 40 más 60 lo dividen entre 2, ¿cuánto les da? 50. Perdón, 50. 60 más 80 dividido entre 2 me da 70. Y 80 más 100 dividido entre 2 me da 90. Y ya tienen la primera columna, que sería la marca de clase. Ahora continuamos con la frecuencia acumulada menor. Y ya les expliqué algo que
a continuación tenemos que hacer es la sumatoria de todo esto. ¿Cuánto sería la sumatoria? 8 más 18 más 20 más 15 y más 5 me da 66. El problema ya no los especificaba, pero es necesario remarcarlo acá debajo. Ahora, para hallar la frecuencia acumulada menor, ya saben, 8, repiten el número, 8 más 18, 26. 26 más 20, 46. 46 más 15, 61. Y más 5, 66. Ya saben, la sumatoria es para abajo. Ahora, la frecuencia acumulada mayor, ya saben, la sumatoria es para arriba. Es decir, 5, repiten el número 5, 5 más 15, 20, 20 más 20 se hace 40, 40 más 18 se hace 58 y más 8, 66. Ahora, la frecuencia relativa es igual a decir nuestra frecuencia absoluta en la posición número 1, que en este caso sería 8 dividido entre 66. Y continuamos. 8 dividido entre 66. El de abajo sería 18 dividido entre 66. Posteriormente el otro, 20 dividido entre 66. 15 dividido entre 66 y 5 dividido entre 66. Acuérdense que debajo de la tabla de esta columna tenemos que colocar 1. La sumatoria de todo esto nos tiene que dar igual a 1. Ahora, posteriormente nos pide hallar la frecuencia relativa menor. La frecuencia relativa menor va de la mano con la frecuencia acumulada menor. Colocan 8 dividido entre 66, posteriormente 26 dividido entre 66, 46 dividido entre 66, 61 dividido entre 66 y 66 dividido entre 66 nos da 1. Comienzan de abajo para arriba para más facilidad con ya la frecuencia relativa mayor va de la mano con la frecuencia acumulada mayor. En este caso 5 dividido entre 66, 20 dividido entre 66, 40 dividido entre 66, 58 dividido entre 66 y 66 dividido entre 66 nos da 1. Ahora, veamos los incisos. El inciso A nos pide interpretar y obviamente tenemos que especificar qué representa cada uno. Ahora, vamos con la frecuencia absoluta en la posición número 3. La frecuencia absoluta en la posición número 3, este 8 está en la posición 1. Este 18 está en la posición 2. Este 20 está en la posición número 3. Es decir, que el dato que nos pide es 20. Ustedes colocan 20, pero además les está pidiendo interpretar. Ustedes colocan es el número de estudiantes que tienen una calificación, entre, se fijan los intervalos, en qué intervalos está el 20, entre 40 y 60. Y ya estaría resuelto el primer dato. Ahora, nos está pidiendo la frecuencia acumulada menor en la posición número 3. Esta es la frecuencia acumulada menor, ustedes buscan la posición 3, posición 1, posición 2, posición 3, que sería igual a 46. Colocan el dato 46 y dice, es el número de
estudiantes que tienen una calificación menor a 60. Ya sabemos por qué se encuentra en la misma posición, menor a 60. Ahora, nos está pidiendo la frecuencia relativa en la posición número 2. La frecuencia relativa en la posición número 2 es 18 dividido entre 66. Pero 18 dividido entre 66. Esto es igual a ¿cuánto? 18 dividido entre 66 me da 0,27. Y dicen, es la proporción de estudiantes que tienen una calificación entre, van y se fijan los intervalos, en la posición número 2, 20 y 40. Entre 20 y 40. Ahora, vamos por el siguiente, que sería la frecuencia relativa mayor en la posición número 4. ¿Cuánto es eso? Van por la frecuencia acumulada relativa mayor en la posición número 4 es 20 dividido entre 66. Van y colocan 20 dividido entre 66, que esto es igual a 0,30. Y colocan, es la proporción de estudiantes que tienen una calificación mayor a 60. Ya sabemos por esto, mayor a 60. Ya, vamos por el siguiente. Ahora les está pidiendo la marca de clase en la posición número 1. La marca de clase en la posición número 1 es igual a 10. Es decir, que ustedes colocan acá el número 10 y dicen es el valor representativo de la clase 1. Perdón. Si a ustedes les pidiera la marca de clase en la posición 2, que en este caso sería 30, ustedes dicen es el valor representativo de la clase 2. Simplemente eso. Ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora vamos por el inciso B. Perdón. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta que dice calcular el número de estudiantes que obtuvieron calificaciones menores a 51. Tenemos que tener en cuenta que el rango de calificaciones es de 0 a 100, pero nos está pidiendo las calificaciones, es decir, el número de estudiantes que obtuvieron calificaciones menores a 51. Es decir, ustedes van y suman primeramente, entre 0 y 20 entra entre el rango de menor a 51, es decir, ustedes suman el 8. Me voy acá, empezamos con 8. 8 más. Ahora, sigamos con el siguiente. Entre 20 y 40 es menor a 51, así que 18 estudiantes entran entre ese rango, que sería, sumamos el número 18. 18. Ahora vamos por el siguiente. Entre 40 y 60 está entre el rango de 51, sí y no. ¿Por qué? Porque sí hay datos menores a 51, pero también hay datos mayores a 51. Es decir, nosotros tomamos este 20 como X. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular el rango de estudiantes que obtuvieron una calificación que sea menor a 51.
Es decir, que nosotras tenemos una incógnita, que en este caso nosotros lo vamos a llamar X. Ahora, la amplitud. Comencemos con la amplitud. Nuestra amplitud es constante, si se dan cuenta. 0, 20. 40 menos 20 es 20. 60 menos 40 es 20. 80 menos 60 sigue siendo 20. Es decir, que a nosotros el problema nos da una amplitud constante. Ahora, ya les dije, la cantidad de estudiantes que se encuentran entre el rango de 40 a 60 es 20. Entre estos 20 estudiantes necesitamos saber cuáles sacaron una calificación menor a 51. Es decir, que esa va a ser nuestra cantidad de datos. Ustedes acá colocan igual a 20. Ahora, necesitamos calcular la nueva amplitud. Es decir, nosotros vamos a tener una nueva amplitud. Ustedes dicen 51 menos, en este caso, el dato, nuestro intervalo menor, en este caso es 40. 51 menos 40, ¿cuánto me da? Me da 11. Esa va a ser mi nueva amplitud. Y ustedes acá simplemente realizan regla de 3 simples, que sería 20 por 11 dividido entre 20. ¿Cuánto me da eso? Me da igual a 11. Y ustedes lo siguiente que realizan, lo colocan acá. 8 más 18, y ya sabemos que 11 estudiantes obtuvieron una nota menor a 51. ¿Cuánto es la sumatoria de todo eso? 8 más 18 y más 11 me da 37. Es decir, ustedes colocan el 37, ahí está 37, y tienen que interpretar ese dato. Si no lo interpretan, la ingeniera no se los toma en cuenta. Y coloca 37 es el número de estudiantes que obtuvieron una calificación menor a 51. Y estaría resuelto el inciso B. Vamos por el inciso C. El inciso C nos dice calcular el número de estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 51 y 85. Ya sabemos que tenemos un rango de calificaciones de 0 a 100, pero en este caso nos está pidiendo las calificaciones de 51 y 85, no por debajo, no por arriba, sino entre los intervalos de 51 a 85. Ahora, vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencia. 0 y 20, ¿es mayor a 51? No, es inferior. ¿Entre 20 y 40 es inferior a 51? Sí. ¿Entre 40 y 60 está superior a 51? Sí, es decir, entre 40 y 60 se encuentran los intervalos superiores a 51. Tomamos esto. En este caso tomamos el número 20. Vamos por el primero, es decir, este valor, esta fila la vamos a tomar como X. Ahora, necesitamos saber lo siguiente. Entre inferiores ahora a 85. Inferiores a 85. Entre 60 y 80 es menor a 85. Sí. Sí es decir, que este dato lo vamos a tener como un dato entero, es decir, lo vamos a colocar ese dato. En cambio acá vamos a colocar X. Ahora, acá, perdón, entre esta fila, los datos, ¿hay menor a 85? Sí, hay menor a 85, pero también hay superiores a 85. Tenemos 5 estudiantes que queremos saber cuántos estudiantes tienen una nota inferior a 85. Ahora, acá lo podemos llamar X también o lo podemos llamar W. Ahora empecemos para explicarles mejor. Ahora,
Nuestra amplitud, ya les dije, comenzamos con una amplitud constante, que sería 20. Perdón, no les especifique lo otro, primero se los voy a especificar. Ya sabemos que entre 51 a 85 tenemos X. ¿Por qué? Porque se encuentra entre los datos de 40 y 60. Vamos a llamarlo X. Ahora, sumamos. Hay otro intervalo que hay de 60 a 80. Nosotros lo tomamos. ¿Cuánto era? Era 15. El siguiente, entre los datos de 80 a 100 hay datos inferiores a 85. Es decir, que tenemos que determinar de los 5 estudiantes cuántos obtuvieron una nota menor a 85. En este caso, nosotros le vamos a colocar Y, cualquier dato. Ya tenemos esto. Acá vamos a determinar X y acá vamos a determinar Y. Nuestra amplitud es 20. Nuestra amplitud es constante. Ahora, necesitamos determinar la cantidad que hay en esa fila. En este caso es 20. Ustedes colocan la cantidad igual a 20. Ahora, nuestra amplitud. ¿Cómo calculamos nuestra nueva amplitud? En este caso, nosotros tenemos que calcular nuestra amplitud datos mayores a 51. Es decir, 60 menos 51, que en este caso va a ser igual a 9. Y nuestra nueva amplitud es igual a 9. Ahora, ¿cuánto va a ser igual a X? ¿Cuánto va a ser X? Regla de 3 simple. 20 por 9 dividido entre 20, esto me da igual a 9. 9. Ahora vamos con Y. Ya sabemos que nuestra amplitud es constante. Ahora, la cantidad ¿cuánto es? Es decir, entre los intervalos de 80 a 100. Si no me equivoco era 5. Sí, 5. Nuestra cantidad en este caso va a ser 5. Y colocamos el número 5. Ahora tenemos que determinar nuestra nueva amplitud. Nuestra nueva amplitud está entre los intervalos de 80 y 100. Es decir, que ustedes tienen que decir 85 menos 80, porque ya saben, acuérdense que tienen que ser 85 datos inferiores a 85, y acá porque decimos 60 menos 51, porque son datos superiores a 51, es por eso. Así que 85 menos 80 es igual a 5. Ahora, acá va a ser igual a 5. Digo, 5 por 5 dividido entre 20 me da, ¿cuánto me da? 1,25. Y lo siguiente que ustedes hacen es la sumatoria de eso. Es decir, 9 más 15 más 1,25. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? Chicos, ¿cuánto? No. Va a ser igual a 25,25. Pero algo que les tengo que recalcar, ya les dije, cuando tenemos datos, es decir, cuando nos pide determinar el número de estudiantes, ustedes no van a tener 25,3 estudiantes, o 25,4, o 26,5. Ustedes tienen un número entero, es por eso necesariamente que ustedes tienen que decir 26. Y dicen, 26 es el número de estudiantes que obtuvieron una calificación entre 51 y 85. Y ahí estaría resuelto el inciso C. Ahora, el inciso D es un poquito más largo, nos pide determinar la media, la mediana y la moda. Ahora, pero esto ¿cómo está? Ahora, como les estaba diciendo, tenemos
nuestro número total de datos, nuestra frecuencia absoluta en la posición 1 por, esto es decir, es la sumatoria de la frecuencia absoluta por su marca de clase, dividido entre el número total de datos. Vamos acá y multiplicamos, que sería 8 por 10 ¿cuánto es? 80. 30 por 18, 540. 50 por 20, 1000. 70 por 15, 1050. Y 90 por 5, perdón, 450. Ahora necesitamos determinar la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria? 80 más 540 más 1000 más 1050 y más 450 a mí me da 3120. Me corrigen por favor. Ya. Es igual a 3120. Ahora a partir de ese dato podemos determinar la media. Ponemos 3120 dividido entre nuestro número total de datos. Nuestro número total de datos es 66. Ahora 3120 dividido entre 66 a mí me da un total de 47,27. Ahora, a partir de ello, ustedes dicen 47,27 es el valor promedio de las calificaciones de los estudiantes de estadística. Ya saben, promedio. Ahora, determinamos la media. La media, ¿cómo se determina? Ustedes colocan este dato. Lo voy a colocar acá. 66 dividido entre 2, ¿cuánto es? 33. Ahora, nosotros nos dirigimos a nuestra tabla de distribución de frecuencia, que en este caso buscamos nuestra frecuencia acumulada menor y decimos, 8 es mayor a 33, no. 26 es mayor a 33, no. 46 es mayor a 33, sí. Es decir, que entre estos intervalos tenemos 26, se refiere a nuestra NJ menos 1, y 46 representa nuestra NJ. Vamos acá para especificárselos mejor. En este caso sería 26. Nuestro número total de datos dividido entre 2 es igual a 33. Y nuestra NJ es igual a 46. Ya. Ahora, la mediana tiene la siguiente fórmula para los datos continuos. Y sub i, es decir, ustedes esta y sub i se van, ya les especifico otra forma. Si nuestra número total de datos dividido entre 2 es igual a 26, ustedes utilizan este intervalo. Es decir, si nuestro número total de datos 33, acá tuviéramos 33, ustedes ocupan este 20, este intervalo, este límite inferior. Pero si en este caso nosotros tenemos 33, no es igual a nuestra NJ-1,
ustedes directamente se van por este 40. Acá. Directamente colocan acá 40. Ahora, 40. ¿Cuánto es nuestra amplitud? Nuestra amplitud ya la tenemos remarcada acá. 40 menos 20, 20. 60 menos 40, 20. Nuestra amplitud es igual a 20. Colocamos acá el 20. Ahora, nuestro número total de datos dividido entre 2 es 33. Menos NJ menos 1. NJ menos 1 es 26. NJ es 46. Y NJ menos 1 se repite, es 26. Ahora, ¿cuánto es nuestra mediana? $40 más 20, ponen en paréntesis, 33 menos 26 dividido entre 46 menos 26. ¿Cuánto es? Me sale 47. Por favor, me gustaría que me ayuden con sus calculadoras. Ya. Ustedes simplemente colocan 47 y ponen, es el valor medio de las calificaciones de los alumnos de la asignatura de estadística. El valor medio, por eso dice mediana. Es el valor medio. Ya. Ahora ustedes, como siguiente, van y calculan la moda. La moda, ¿cómo se calcula? La moda se calcula de la siguiente manera. Ustedes van y buscan el valor que más se repite. El valor que más se repite en este caso de nosotros es 20. Ustedes trabajan con esta columna. Con esa columna trabajan. No trabajan ahora con la frecuencia acumulada menor ni nada por el estilo. Ustedes trabajan con la frecuencia absoluta. Ahora, buscamos el valor que más se repite. El valor que más se repite en este caso es 20. Al ser 20, ustedes se van por esta fila y agarran el 40. Sigue la misma modalidad. Van a ver ahorita. Es decir, Y sub I colocan el 40. El siguiente nos está diciendo la amplitud, que en este caso ya sabemos, la amplitud es constante. Ahora, D1 dividido entre D1 más D2. Ahora, ¿pero qué es D1 y qué es D2? D1, en pocas palabras, es NJ menos NJ menos 1. Y D2 es NJ menos NJ más 1. Ahora, ¿cómo sé cuál es NJ y cuál es NJ menos 1? Ahora, esta de acá es nuestra NJ. El superior es NJ menos 1. Perdón, ya. Y el valor inferior es NJ más 1. Ya. Ahora, ya conocemos eso, reemplazamos en la fórmula, que en este caso NJ, ya dijimos, es 20. 20 menos NJ menos 1, 18. Vamos abajo. El valor que más se repite en este caso, NJ, es 20. Lo mismo, nos está diciendo lo mismo, menos NJ menos 1, menos 18. Ahora nos está diciendo menos NJ 20, NJ más 1, ¿cuánto es NJ más 1? NJ más 1 es 15. Y lo colocamos. 15. ¿Cuánto es nuestra moda? Reemplazan todo en la calculadora, que sería 40 más 20, multiplican 20 menos 18 entre paréntesis. 20 menos 18 menos 20, perdón, puse 10. 20 menos 15. ¿Cuánto les da eso?
45,71. Ya. Y ustedes dicen, es el valor que más se repite en las calificaciones de los estudiantes de la asignatura de estadística. Y continúan. Y vamos por el inciso E. El inciso E dice comente sobre la simetría y justifique. Ahora, como ya tenemos el valor de la media, es decir, la simetría es igual a media menos moda. El valor de la media ya lo encontramos. El valor de la media es 47,27. Lo colocan. 47,27 menos 45,71. Lo acabamos de encontrar. Ahora, esto de acá, perdón, acá hay un pequeño error en la fórmula. Miren, acá no es menos, acá es más. Van a disculpar. Acá está, yo me confundí. Ya. Ahora ustedes simplemente lo colocan eso en su calculadora, que sería 47,27 menos 45,71 me da 1,56. Ahora, les da 1,56, ya tienen el dato de esa simetría, pero aparte de eso les está diciendo justifique, es decir, ustedes tienen que dar un comentario o justificar por qué les da una simetría positiva. Ustedes dibujan, en este caso como es mayor a 0, ustedes tienen que dibujar esta partecita y posteriormente tienen que comentar. Tienen que dibujar esa parte porque es mayor a 0 y tienen que decir es una distribución asimétrica positiva, coma, sesgada hacia la derecha. Y ahí estaría resuelto el inciso E. Vamos por el siguiente, el inciso F. El inciso F les está diciendo lo siguiente. Les dice represente mediante el gráfico de ojiva mayor y menor. Ahora, primero realicemos el de ojiva menor. El de ojiva menor, ustedes la X lo van a trabajar con sus intervalos, es decir, con sus intervalos de la clase. Ustedes saben que es 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Son las notas que los estudiantes puedan tener. Pero algo curioso es que ustedes van a trabajar la ojiva menor, que ustedes trabajan con la frecuencia acumulada menor. Pero esta casilla ustedes necesariamente tienen que ponerle 0. Se los voy a marcar así. Es necesario que ustedes ahí coloquen el número 0. Y simplemente unen los puntos y les tiene que salir así, sesgada. Le tiene que salir esa pequeña curva. Reemplazan los datos, es decir, lo unen 0 con el punto 0, 20 con 8, 20 con la posición 8 y van uniendo. Y ahí tienen su gráfico de ojiva menor que. Vamos por el inciso G. Bueno, no, es el inciso F, pero les está diciendo ojiva mayor que. Ahora, algo curioso, es decir, X ya saben que son sus intervalos. Los intervalos lo colocan tal cual, pero ustedes en la ojiva mayor que trabajan con su frecuencia acumulada mayor. Pero otra cosa que ustedes tienen que colocar, que abajo de toda su columna, una vez terminada, es decir, arman sus cuadros y ustedes tienen que colocar al final de los datos 0 para que les salga en el punto final 0. Y les tiene que salir con esta pequeña curva. Simplemente unen los puntos. Y ahí tendrían su ojiva mayor que. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Chicos. Bueno,
Continúo. Este es un modelo de examen del 2019. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ya, no tienen. Vamos, dice, la tabla muestra el tiempo en minutos que tardaron 50 estudiantes, es decir, nuestro número total de datos ya sabemos que es 50. En resolver una pregunta, dice, se pide, el inciso A nos pide organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencia con 4 intervalos, es decir, nos está dando una clase igual a 4 de clase con una amplitud constante, es decir, que nuestra clase es igual a 4. Y nos está diciendo además que nuestra clase es 4 y es constante. Ahora, el inciso B nos pide calcular el número de estudiantes que formaron, o sea, debe ser que tardaron en resolver entre 15 y 17 minutos. Está mal formulado. Posteriormente, el inciso C dice determinar el valor de la frecuencia acumulada mayor en la posición número 3 y la frecuencia relativa en la posición 2 e indique que representa. Y posteriormente la D dice represente gráficamente de escala a través de una ojina menor que indicar en la gráfica el número de estudiantes que tardó 13 minutos o menos. Esto de acá les está pidiendo gráficamente. Ahora vamos por el siguiente, nos está pidiendo nuestra tabla de distribución de frecuencia. Lo primero que tenemos que hacer o saber que nuestro número total de datos es 50. Posteriormente tenemos que hallar el rango. El rango, nuestro dato mayor es 20 y nuestro dato inferior es 10. Colocan 20 menos 10 es igual a 10. Nos está diciendo que la clase, que es igual a 4, es un valor constante. Acá lo tenemos el 4. Ya sabemos que nuestro rango es 10. 10 dividido entre 4 es 2,5. Lo pueden trabajar con 2,5 o lo pueden trabajar directamente con 3. En este caso yo lo voy a trabajar con 2,5. Ahora ustedes dicen, ¿cómo coloco estos datos? Ustedes, como dijeron, su dato inferior, su límite inferior es 10. Al 10 ustedes le van a sumar 2,5, que esto va a ser igual a 12,5. Y así sucesivamente. Al 12,5 le suman 2,5, se les hace 15. Al 15 le suman 2,5, se les hace 17,5 y así sucesivamente. Ahora, por favor, me gustaría que me ayuden a determinar la frecuencia absoluta para la posición 1, posición 2, posición 3. Ya. Es decir, ustedes tienen que buscar hasta 12 porque a partir del 13 ya estaría acá. Ya, les voy a explicar. Ustedes buscan hasta el 12. Acá cuántos hay, 2, 4, 5. 5. Ay, perdón. 5 más 4 es 9. Y colocan el 9 aquí. 9. 12.5 superiores a 12.5 que entraría el 13, 13 hasta el 14. Perdón, me fui para arriba. 13 hasta el 14. 5, 10, 15. 5, 10, 15, 16. Colocan acá el 16. Superiores a 15, es decir, entra entre los intervalos de 15, inferiores a 17, es decir, hasta 16. 5, 10, 11, 12 y 13. 13 les dije, perdón. 5, 10, 13, ya. Ahora acá ya superiores, es decir, todo. 5, 10, 12. Colocan el 12. La sumatoria de todo eso
les tiene que dar igual a 50. Tienen que comprobar. 9 más 16 más 13 más 12 es igual a 50. ¿Está bien? Ahora, la marca de clase. La marca de clase ya les dije, 10 más 12.5 dividido entre 2 les da la marca de clase en la posición número 1, 11,25. 12.5 más 15 dividido entre 2 me da 13,75. 15 más 17.5 dividido entre 2 me da 16,25. Y 17.5 más 20 dividido entre 2, 18,75. Ahora, posteriormente, a continuación, la frecuencia acumulada menor. La frecuencia acumulada, ya saben, es la sumatoria. 9 más 16 me da 25, más 13 me da 38 y más 12 me tiene que dar 50. La frecuencia acumulada mayor es la sumatoria, pero para arriba. En este caso sería, comenzamos, 12 más 13 me da 25. Me corrigen por favor si me equivoco. 25 más 16 me da 41 y 41 más 9 me da 50. Armamos la frecuencia relativa. 9 dividido entre 50, 16 dividido entre 50, 13 dividido entre 50 y 12 dividido entre 50. La frecuencia relativa abajo tiene que, la sumatoria nos tiene que dar igual a 1 y ustedes tienen que especificarlo ahí. Ahora, la frecuencia relativa menor va de la mano con la frecuencia acumulada menor. Es decir, 9 dividido entre 50, 25 dividido entre 50, 38 dividido entre 50 y 50 dividido entre 50 me da 1. De abajo para arriba lo mismo, 12 dividido entre 50, 25 dividido entre 50, 41 dividido entre 50 y 50 dividido entre 50 me da 1. Ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Lo que nos pide el inciso A. Ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora, posteriormente vamos con el siguiente, que en este caso es, calcular el número de estudiantes que formaron, o sea, que tardaron entre 15 y 17 minutos. ¿Me esperan un momento, por favor? Ya. Nuestra amplitud, es decir, calcular el número de estudiantes que formaron, que se tardaron en resolver el examen entre 15 y 17 minutos. Ya, ustedes no saben eso, cuánto se tardaron entre 15 y 17 minutos. Ahora, ustedes dicen, entre 15 se dan cuenta que acá hay 9, es decir, 9 estudiantes se tardaron entre 10 y 12,5 minutos. 16 estudiantes, ya, perdón, está 9, ¿dónde está mi tabla? 9, 16, 13 y 12. 9, 16, 13, 12. Ya. 9, 16, 13 y 12, la sumatoria nos da igual a 50. Ya. 9 estudiantes se tardaron en resolver el examen entre 10 y 12,5 minutos.
16 estudiantes se tardaron en resolverlo entre 12,5 y 15. 13 estudiantes se tardaron entre 15 a 17,5 minutos. Pero nosotros simplemente necesitamos saber cuántos estudiantes se tardaron entre estos intervalos, entre 13 minutos, es decir, entre 15 y 17,5. Es decir, nuestra amplitud ya sabemos que es 2,5. La cantidad es igual a 13. Nuestra nueva amplitud va a ser 17,5. Perdón, voy a anotar acá. Es decir, ustedes hacen 17,5, que en este caso, perdón, 17 menos 15, que en este caso, ¿cuánto nos da? Me da igual a 2. Nuestra nueva amplitud va a ser igual a 2. Y la cantidad ya sabemos que es X. Es decir, ustedes colocan 13 por 2 dividido entre 2,5, ¿cuánto nos da? Me da un total de 10,4. Y ustedes colocan al 10,4, o puede ser igual a 11. Es el número de estudiantes que tardaron en resolver su examen entre los intervalos de 15 a 17 minutos. Perdón, voy a copiar esto. Ya, simplemente eso. Y el último nos dice qué significa cada uno. Ustedes se van a su tabla de distribución de frecuencia, buscan la frecuencia acumulada mayor en la posición número 3, que sería 38. Colocan que es igual a 38 y dicen es el número de estudiantes, que tardaron en resolver su examen entre o menos que, menos, van acá, 15. Es decir, tardaron en resolver su examen en un tiempo menor a 15 minutos. No me equivoco, es 15. Sí. Vamos por el siguiente. La frecuencia relativa en la posición número 2. La frecuencia relativa en la posición número 2 es 16 dividido entre 50. Lo colocan 16 dividido entre 50, colocan, es la proporción de estudiantes
que tardaron en resolver su examen en un tiempo, o entre los intervalos y ahí se tienen que fijar los intervalos, que en este caso sería 12,5 y 15. Y ahí estaría resuelto el inciso C. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Chicos. No, se entendió perfecto, Helen. Sí, se entendió. Ya, me gustaría preguntarles, ¿quieren que los suba los videos y las diapositivas a un Classroom o quieren que los suba a Mega? Yo usualmente los suelo subir a Mega, pero las diapositivas se las paso al WhatsApp. Pero usualmente después están pidiendo nuevamente las diapositivas y yo usualmente las elimino. Así que por eso me gustaría preguntarles, ¿quieren que lo suba todo a Mega o quieren que lo suba a Classroom? A Classroom, por favor. Claro, sería mejor. Ya. Entonces, ahora lo creo, lo subo y se los paso. Ya, eso sería todo. Ya. Gracias. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos la Helen. próxima.